Hola, ¿cómo están? Iglesia, amados, hermanos, amigos, ¿cómo están? Espero que bien, echándonos de menos, ¿cierto? Bueno, qué bueno es que nos echemos de menos. A veces cuando estamos muy juntos es más fácil que nos cansemos y nos seamos insoportables los unos a los otros. Así que de esta manera nos echamos de menos, de esta manera podemos evaluar esas cosas cotidianas que no nos damos cuenta que tenemos, eh, la familia, las amistades, incluso el ir y venir, nuestro cotidiano, ¿no? De ir al trabajo, de cuidar a los niños, de ir a la iglesia, de tener reuniones. Ahora podemos sopesar que no tenemos todo eso, podemos sopesar y ver que son imprescindibles en nuestras vidas, que realmente llenan nuestro tiempo, llenan nuestro corazón y que son cosas que ahora extrañamos. Qué divertido, ¿no? Bueno, Dios nos ha dado vuelta a la agenda y nos ha, más bien dicho, puesto pausa en las agendas y eso tiene un propósito. Y siempre los propósitos de Dios son buenos, ¿no? Hoy día vamos a hablar de los tiempos. Pero antes quisiera recordarle que vamos a estar transmitiendo, no sé si es el término adecuado, nos va a poder ver por YouTube. YouTube, o como quieran decirle, yo le digo YouTube. Eh, Vamos a mandarle el link para que usted pueda eh, vernos y lo vamos a hacer por las tres plataformas que tenemos como iglesia, que es WhatsApp, también el correo electrónico, ¿cierto? Y por la página de Facebook de la iglesia, para que así usted pueda conectarse y no se quede sin la palabra, que es lo más importante. La gente en nuestra iglesia, ¿cierto? Están trabajando, siguen juntándose online a través de las diferentes redes, están compartiendo los días sábados, las mujeres estamos conectadas por el WhatsApp, Plenitud de Vida lo mismo, está conectado, la red de varones lo mismo, la escuela de fútbol están conectados a través del WhatsApp y está haciendo una labor de llamar, ¿cierto?, a los papitos, a las familias de la escuela de fútbol para saber cómo están, para acoger las peticiones de oración que ellos tengan, sus necesidades. Así que estamos comunicándonos y bueno, cualquier iniciativa que signifique mantenernos conectados, apoyarnos, apuntalarnos los unos a los otros, bienvenida sea, ya sea por la red que usted maneje mejor, eh, en fin. Eh, Así que estamos conectados. Ahora lo más importante de este tiempo, amados, es la conexión personal que podemos y tenemos que tener con Dios. En determinado momento, Dios muchas veces, porque nos ama, hace que nos sintamos solos y a veces que quedemos solos. ¿Para qué? Para que podamos volver nuestra mirada a Él. Así que si de repente usted en este tiempo ha experimentado soledad, se ha sentido solo o literalmente sí, dice yo estoy viviendo esta pandemia solo, recuerde esto, Dios está con nosotros siempre y Él a veces nos hace patente que estamos solos para que nos volvamos a Él, para que volvamos nuestro corazón y nuestra mirada a Él, para que ese tiempo, en lugar de quejarnos o de sentirnos solos, podamos decir, en realidad, Dios está conmigo y yo puedo estar con Él. Gracias al Señor que Él nunca tiene su celular apagado, Él no tiene problemas con la red de comunicación con nosotros, no se le corta la luz, por lo tanto, siempre está allí. Y es gratis, fíjese, a diferencia de las redes que nosotros usamos para comunicarnos, la comunión, la comunicación con Dios es gratis. El precio ya fue pagado por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que tenemos acceso libre a la presencia del Padre. Él nos escucha en las oraciones. Jesús está a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por nosotros en todo lo que nosotros le pidamos a Dios en el nombre de Jesús. Así que eh, somos bendecidos, somos afortunados.
eh, los jueves estamos como iglesia uniéndonos en un ayuno y oración. Yo envío muchas peticiones para que los diferentes grupos se unan en orar y así toda la iglesia. Pero obviamente que hay cosas personales que usted tiene que levantar delante de Dios. El próximo domingo, ¿cuál sería el primer domingo del mes? ¿Qué fecha sería? Hoy día estamos a 31, 7. Mi productora me acaba de decir. El domingo 7 vamos a estar sirviéndonos la Santa Cena juntos, así que prepare a su familia ese día para que tengamos el pan, el jugo y podamos cenar juntos. También estamos ya con un equipo encabezado por el hermano Marcelo, estamos ocupándonos de los paquetes de amor. Si usted tiene alguna necesidad, no está en la lista, comuníquenos a través de cualquier medio y nosotros vamos a tratar de suplir. Gracias a Dios que ya este mes ha habido más ofrenda porque los paquetes de amor se financian con las ofrendas de usted, de nosotros. La iglesia está respondiendo un poco más con respecto a las ofrendas que se están transfiriendo a la cuenta de la iglesia. Así que hemos podido hacer una compra mayor, pero todavía está faltando para algunos paquetes de amor. Así que sabemos que el Señor nos va a proveer. Y quiero decirle que el Señor sigue siendo Dios, sigue estando en el trono, sigue estando en gobierno y sobre todo sigue estando en el gobierno de la iglesia. Dios es la cabeza de la iglesia. Ha puesto a los pastores y pastoras para que administremos lo que es de Él. Y por eso con temor y temblor lo hacemos, los pastores y pastoras. Pero Dios sigue siendo el Señor. Por lo tanto, no se sienta usted desvalido, no se sienta a la deriva. El Señor está en el gobierno. Usted preguntará, ¿en medio de todo lo que está pasando, pastora? Sí, sobre todo en medio de lo que está pasando. Y por eso hoy día vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 14. Mañana le vamos a mandar el bosquejo de esta palabra, pero si quiere tomar apunte, bueno será. Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 14, vamos a estar viendo los últimos tiempos, porque esta palabra pretende en alguna medida que empecemos a estar más entendidos en los últimos tiempos, porque la palabra habla de todo, en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber, lo que Dios ha estimado que nosotros necesitamos saber. Y esto es importante. Hay gente que tiene comezón de oír, ¿no? En la palabra también lo dice, en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y se extraviarán, queriendo saber cosas que Dios ha estimado que no es importante que nosotros sepamos. La gente buscará en lugares equivocados. Entonces yo quiero decirle a usted que en la palabra está todo lo que necesitamos y debemos saber. No tenga comezón de oír, porque puede extraviarse. Entonces el Señor se refiere a los últimos tiempos y nos habla de estos últimos tiempos y algunas cosas que van a pasar. Y por eso vamos a ver hoy algo de eso. Mateo 24, del 1 al 14, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Ven todo esto? Ahí está hablando Jesús. ¿Ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, y aquí ponga atención porque lo vamos a leer todo y después vamos a ir desglosándolo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles la palabra de Dios, que nos hagas entendido de los tiempos, que esta palabra traiga no solamente entendimiento, sino paz a nuestro corazón, nos dé una dirección clara, podamos ser de bendición a través de esta palabra a otros que están turbados. Y Señor, que esta palabra nunca se borre de nuestra mente y de nuestro espíritu, porque en estos tiempos la necesitaremos. Y en los tiempos que vienen será el refrigerio para nuestras vidas, para la de nuestras familias, para de muchos alrededor nuestro. Espíritu Santo, úsame, dame la posibilidad de ser clara en esta palabra y tú obra a través de esta palabra en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa es la palabra de Dios. Nunca vuelve vacía. Y nosotros somos buena tierra, ¿no? Somos esa tierra que está ansiosa de la palabra, que recibe la palabra, la cree, la pone en práctica y se hace vida en nosotros. Esta palabra habla de los últimos tiempos, nos advierte, nos enseña, nos prepara. Y vamos a partir por lo primero. En Mateo también, en el capítulo 24, pero el versículo 36, anótelo por ahí, nos entrega una gran verdad que habla de que solo Dios sabe todas las cosas. Cuando hablamos de entendidos en los tiempos, no significa saber con exactitud el día y la hora, que es lo que la gente quiere saber. La gente en general quiere saber todo y por eso, y los detalles de todas las cosas, de su vida, de lo que va a venir, de lo que pasó, en fin. Por eso recurren a la brujería, consultan las cartas, el tarot, ven los horóscopos, porque necesitan saber, quieren saber lo que ha de venir y quieren saber el detalle. Porque en el fondo no confían en Dios. Muchos de ellos no confían en Dios, no descansan en Dios, por lo tanto se preocupan de lo que va a venir. No hay paz en sus corazones. Pero nosotros tenemos que saber que podemos confiar en Dios, que Él es fiel y que su palabra es verdadera. Y que solo Dios sabe todas las cosas y que nos dice lo que es importante que nosotros sepamos y no nos dice nada más. Y nosotros tenemos la responsabilidad de confiar en Dios y decir, Señor, si tú quieres que yo sepa esto, yo voy a estar en paz y esto me basta, porque es lo que tú quieres que yo sepa. Entonces en Mateo capítulo 24 versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios solo sabe el detalle, los tiempos y todas las cosas. Por lo tanto, cuando necesitemos saber algo, tenemos que ir a la palabra, porque ahí el Señor nos revela lo que ha de pasar y nos revela lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, con respecto a ser entendidos en los tiempos, cuando dice aquí, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará así piedra sobre piedra, que no será derribada. Y se está refiriendo, si usted quiere empezar a ver los tiempos y las cosas que están por venir y lo que falta que suceda, vemos el muro de los lamentos. El muro de los lamentos está piedra sobre piedra y todavía está levantado.
Entonces, si usted piensa en las señales de los últimos tiempos, todavía lo vemos piedra sobre piedra. Todavía no se cumple este versículo que dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todavía no llegamos a ese momento. Y después los discípulos le preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, las señales que habrá de que tú vuelves y el fin de los tiempos? Y el Señor aquí nos aclara que solo Dios lo sabe. En el versículo más adelante dice, miren que nadie les engañe. Entonces, la segunda cosa, lo primero es solo Dios sabe los detalles y los tiempos y lo que ha de venir. Por lo tanto, cuidado. Cuidado con tener comezón de oír y buscar en otro lugar que no sea la palabra las cosas que han de venir y cuándo. Porque sí hay dentro del mundo cristiano, hay gente que ha errado, que se ha apartado de la sana doctrina queriendo saber más de lo que Dios quiere que sepamos. No nos suceda eso a nosotros. Y dice aquí en Mateo 24, 4 y 5, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Cuidémonos del engaño, iglesia. Cuidémonos de escudriñar fuera de la palabra. Cuando a veces a mí me preguntan los hermanos, pastora, me dicen, ¿sabe que hay un congreso, hay un apóstol en tal lugar, hay una pastora, un pastor, podemos ir? Yo le hago preguntas, pero a ver, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Es la sana doctrina? ¿Por qué? Porque la palabra también habla de que a veces el pueblo de Dios come de una olla contaminada y mueren en el espíritu. Son engañados. Por eso el deber de todo pastor y pastora, el deber de todo servidor y líder, es ver de dónde está comiendo. Estoy comiendo de la sana doctrina, estoy comiendo de la palabra, y que cuando alguien se acerque a usted y le pregunte, ¿puedo ir allá? Usted pregúntele, a ver, ¿qué pastor es? ¿Qué ministerio es? Cerciórense de que es una olla con una buena comida, donde los hijos de Dios no van a morir. Por eso cuidémonos del engaño, porque la palabra nos advierte que hay cosas que irán sucediendo hacia el fin de los tiempos. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que todo esto me ha hecho entender que el fin de los tiempos está más cerca de lo que yo pensé. He empezado a tener la sensación en mi espíritu de que falta poco tiempo. No sé cuánto tiempo, porque Dios no lo dice y dice que solo Él sabe cuándo. Pero tengo una sensación en el espíritu de que queda poco tiempo. Entonces van a pasar estas cosas y Dios nos advierte, miren que no seamos engañados, porque van a venir muchos diciendo que vienen en el nombre del Señor, incluso más adelante otros que dicen que ellos serán los Cristos, pero muchos serán engañados. No seremos engañados, ni tú ni yo, no seremos engañados. Usted tiene que decidir, cuidémonos del engaño, conozcamos más la palabra, oremos más, cultivemos más la relación con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Él nos hace entender la palabra, Él nos saca del error, Él nos dice no, Él nos advierte. Por eso es necesario orar en el Espíritu, estar en comunión más con Dios, porque los tiempos son peligrosos. Tercero, y quiero decirle, la palabra es una sola. Y aquí hay, mire, se me estaba pasando este texto muy importante, anótelo por ahí. Primera de Juan 2, 22 y 23. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Por qué es importante este texto? Porque afirma que la palabra es una sola y nos da una señal, nos da una pista, por decirlo así. ¿Cuándo yo sé si es la palabra de Dios o no? ¿Cuándo yo sé si esta persona está en Cristo o no? ¿Cuándo yo sé? ¿Cómo sé si esta persona que dice ser cristiano es o no cristiano? ¿Cuándo sé si una iglesia que dice ser cristiana y basada en la palabra es realmente una iglesia sana?
este texto es muy importante. Primera de Juan 2, 22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Este es un texto muy contundente para cuando usted tenga dudas en lo que está leyendo, en la palabra que está leyendo, en la iglesia, en lo que está escuchando a través de las redes, de YouTube, de la televisión, en fin. Cuidado. Toda secta niega que Cristo es el Salvador. Toda secta niega que Cristo es el Hijo de Dios. Si niegan a Cristo, niegan al Padre. Si niegan que tienen a Cristo, entonces no tienen al Padre. Por lo tanto, eso es vital para que usted sepa que esa no es la sana doctrina, que no es una sana iglesia y que no es un verdadero cristiano. ¿Lo anotó? Primera de Juan 2, 22 y 23. También más adelante en Mateo 24, 6 y 7 dice, y hoy vamos a oír de guerras, de rumores de guerras, y sí, eso es real, lo estamos oyendo. Y nos dice, miren, no se turben, porque es necesario que todas estas cosas pasen antes que venga el fin. No se turbe, iglesia, no se turbe, hermana, hermano, amigo, no se turbe su corazón. Estas cosas tienen que pasar. Tienen que acontecer, no han salido fuera del propósito de Dios. No, porque cuando yo me turbo, ¿cuándo me turbo? Es cuando pienso que Dios no está en el gobierno. ¿Cuándo me turbo? Cuando pienso que algo está sucediendo, que está fuera de control y que me va a destruir, que me puede destruir, que puede destruir la iglesia, que puede destruir la familia. Me turbo. Mire, yo busqué el significado de turbar, alterar el orden, alterar la paz, estado de agitada emoción, turbarse, agitar, interrumpir de manera molesta, estar acongojado, atribulado. Entonces Dios aquí nos dice, estas cosas que están pasando, hijos, esto del rumor de guerras, es necesario que suceda. Es necesario, dice aquí en el 7, que se levanten naciones contra naciones, reinos contra reinos. Y dice, habrá pestes. Sí, como la hubo antes y que murió mucha gente, como la está viendo hoy con esta pandemia y como la seguirán habiendo. Es necesario que sucedan estas cosas. Y dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos la hambruna. Nosotros tal vez en esta pandemia, en esta situación que hemos estado y que probablemente en unos días más seguiremos estando, de no relacionarnos con las personas, de estar en ¿cómo se dice? Que estamos encerrados. ¿Cuarentena? En cuarentena, iba a decir en cautiverio, en cuarentena. Es necesario que estas cosas pasen y tal vez esto ha traído problemas, sí ha traído problemas. Hay gente que no ha podido salir a trabajar, por lo tanto, entre comillas, podríamos decir que han vivido hambre. Todo el sistema social de gobierno está tratando, ¿cierto?, de proveer para esas personas. Pero van a venir otras situaciones y es necesario, dice aquí la palabra, que esto acontezca antes del fin. Entonces Dios dice, no se turben, no se intranquilicen, no se alteren. Mantenga la paz de Dios, búsquela, reténgala. Y ahí volvemos a lo mismo, comunión con la palabra, comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo que nos guarda. ¿Para qué? Para que no nos turbemos y no perdamos la paz. ¿No? Y porque además el encierro provoca situaciones familiares que de alguna manera no son fáciles. Entonces el Señor nos advierte, no se turben, es necesario que estas cosas acontezcan y vendrán otras. No es para temer. El Señor no nos revela esto en la palabra para que tengamos temor del porvenir, sino para que tengamos paz y no nos turbemos y no nos olvidemos que el Señor sigue estando en el gobierno, Él sigue estando en el trono, es el Señor. Entonces, no se turbe, no se altere. También más adelante, seguimos en Mateo 24, en el versículo
siguiente, del 8 al 11, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces nos entregarán a nosotros. Mire, ya hay leyes y se están luchando por aprobar leyes que van a significar que nosotros seamos perseguidos, que nosotros podamos ser, cuando digo nosotros hablamos del pueblo de Dios. No es primera vez en la historia de la humanidad que el pueblo de Dios es perseguido, es muerto. Mire la palabra, ¿no? Y si no quiere leer la palabra o le da sueño, vea esas películas, series que están dando en los canales, Moisés y otras que van a empezar a dar. Allí, basados en la palabra, esas tremendas series que están dando, hablan de la persecución del pueblo de Dios a través de Faraón, por ejemplo. Bueno, a través del tiempo, la persecución que hubo en los judíos en el tiempo de Hitler, la muerte de ellos, en fin, en estos tiempos, a través de otra manera, pero es lo mismo, va a haber persecución de los cristianos. Va a haber leyes que van a querer impedir que la palabra sea predicada. Van a haber leyes que van a ser aprobadas para impedir que la palabra se enseñe en las iglesias. Y tal vez va a llegar el momento en que vamos a tener que reunirnos a escondidas. El Señor nos está preparando. Entonces aquí dice, en Mateo 28 del 8 al 11 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No sé si será verídico, y lo voy a decir igual, más adelante lo comprobaremos, pero se dice que en la ONU ya se están levantando, ¿cierto?, acuerdos y situaciones que significan el aborrecer la palabra, el aborrecer el cristianismo. Muchos tropezarán entonces, nos advierte el Señor, y lo terrible es, los mismos cristianos, por defender su vida, por no ir a la cárcel, por no ser muertos, o tal vez por recibir una alimentación que se le ha negado, o porque sus hijos no sean llevados a la cárcel, dice que entregarán a otros cristianos, los unos a los otros. Estas son cosas que van a suceder. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso nos advierte anteriormente, cuidado de no ser engañados. ¿Qué hacemos entonces? Debemos fortalecernos en la palabra y en el Señor. Porque vienen tiempos, es el inicio de tiempos difíciles. Es el inicio de tiempos difíciles. Y si hoy nos alteramos por esta situación que estamos viviendo y rechazamos a Dios, o nos dejamos engañar, o corremos por un plato de comida y negamos a Cristo, ¿qué quedará para el futuro? Por lo tanto, debemos ocupar este tiempo en fortalecer nuestra fe, en aferrarnos al Señor, en tener comunión, porque inicio de tiempos difíciles, dice la palabra. Primera de Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Nos estamos yendo para atrás en el tiempo para que usted vea que esto no es nuevo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ya hubo amargura, y mire lo que provoca la amargura. Puede ser que en este tiempo mucha gente, muchos cristianos estén en amargura de alma. Y miren lo que llega a ser el hombre en amargura de alma. Hace daño a los otros. Y en este caso es a David. Se llenaron de amargura en sus almas y querían apedrear a David. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Hagamos lo que hizo David. Si estamos en principio de dolores, si la gente está, ¿cierto?, en angustia, como dice la palabra, en amargura de alma, nosotros debemos fortalecernos en Dios como lo hizo David. En la palabra, en la comunión con Dios. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos está diciendo que hay fuerza en el poder de Dios, que tenemos que poner los ojos en Él. Es importante, amado. El Señor nos está haciendo un llamado, que seamos entendidos en los tiempos y que hagamos
ahora lo que podemos y debemos hacer. ¿Dónde están dirigiéndose nuestros ojos y nuestros esfuerzos? El Señor nos está encaminando a través de esta palabra. Quinto, seguimos en Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque claro, miramos y a veces vemos películas, he estado viendo documentales, a veces entramos a las redes y miramos lo que está pasando en el mundo, en otros países. Vemos la bajeza del ser humano. Vemos las cosas horrorosas que el ser humano puede hacerle a su prójimo. Vemos cómo se ha desintegrado la moral, cómo el hombre ha caído tan bajo, vemos la prostitución, vemos las violaciones de los derechos humanos, vemos cómo son vendidas las personas, los niños, el trata de blancas, cómo vemos que existe la pornografía, cómo vemos que pequeños bebés y niños de menos de 5 años son usados para pornografía infantil y hay hombres y mujeres que compran eso. Entonces de repente es tal la maldad, la suciedad del ser humano, ha caído tan bajo la sociedad que puede ser, dice el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Puede el mundo decir, ¿y dónde está Dios? Tal vez usted en alguna situación de su vida ha dicho, ¿y dónde está Dios? Se murió mi hijo, ¿dónde está Dios? Violaron a mi esposa, ¿dónde está Dios? Y el Señor nos dice, puede suceder, pero no perdamos el primer amor, no perdamos el amor de Dios en nuestros corazones, no perdamos la fe y el amor a Dios, no perdamos la fe, no perdamos el amor a Dios. No nos enfriemos por la maldad, sino que la maldad nos impulse a aferrarnos más a la palabra, a aferrarnos más a Dios, a depender más de Él. Porque si no, nos volveremos, como el perro vuelve a su vómito, nos volveremos atrás y ahí sí que nos perderemos. Nos advierte el Señor que a pesar de que se multiplique la maldad y el dolor en el mundo, no nos enfriemos, perseveremos. Dice ahí en Mateo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra es tan clara, amados. Sí, permanezcan puestos los ojos en Cristo. Perseveremos hasta el fin y de esa manera será salvo, dice la palabra. ¿Qué es perseverar? Perseverar es resistencia activa y enérgica. No es una resistencia pasiva, no es pararse frente a la ventana y mirar cómo pasa el tiempo. No es quedarse en una quietud de sin importarme lo que pase conmigo, lo que pase con mi familia, lo que pase con los cristianos. No, perseverar es una resistencia, resistir, pero en forma activa y con energía. Mantenerse uno en pie en el conflicto, durante el conflicto, sobreponerse a la adversidad. Eso es perseverar, no desplomarse bajo la tensión. Iglesia, el Señor nos dice que si perseveramos hasta el fin, nosotros seguiremos siendo salvos. Entonces es algo que tenemos que practicar, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, el estar firme y perseverar no solo bajo la tensión, sino que bajo la presión. Seguramente los que han quedado sin trabajo están bajo tensión y presión, o tal vez están trabajando y sus jefes les piden algo que no deben hacer porque va contra tus principios, va contra la palabra. Entonces Dios te dice, persevera, mantente firme bajo esa presión. Eso es perseverar, es esperar calmada pero valientemente. ¿Cómo puedo perseverar? Aferrado a la palabra. Aferrado, mis ojos puestos en el Señor, no en las circunstancias, aferrado a sus promesas, lleno del Espíritu Santo, en oración, en clamor y ruego. Por eso que le hemos dicho a la iglesia, y quiero decirle una cosa, en el mundo entero la iglesia estamos haciendo lo mismo.
De hecho, estamos puestos muchos de acuerdo, iglesias de todos los países, en la oración, en la lectura de la palabra, en perseverar en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, porque esa es la respuesta. De otra manera, la iglesia no podrá permanecer, no prevalecerá. Y la palabra dice que la iglesia prevalecerá. Entonces Dios no miente. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos está enseñando a través de la palabra. Más el que persevere. No es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia perseverar, sino es una resistencia activa y enérgica frente a la derrota. Eso nos va a permitir una calma y una valiente perseverancia. Mire, quiero compartirle. Estamos orando como iglesia los jueves y ayunando. Pero el día martes, que si no me equivoco es 3. A ver, 31, 2, ya. El día martes 2. A ver, no quiero equivocarme. ¿Puedes traerme mi celular, Pamela, que lo tengo anotado ahí? No quiero errar en esto. Bueno, nosotros vamos, la asociación de pastores, de la cual yo soy miembro, estamos desarrollando como asociación de pastores. Todas las iglesias que estamos en la asociación de pastores estamos orando como iglesia un día y ayunando como iglesia. Nosotros lo hacemos como Iglesia Nueva Familia los días jueves, pero dentro de esta asociación de pastores, nosotros como nueva familia, yo me he comprometido como nueva familia y como miembro de la asociación de pastores a estar orando un día. Y le voy a decir que lo estoy buscando aquí para no equivocarme. No recuerdo si es el 2 o el 3. Aquí estamos. Lunes, martes. Martes 2 de junio, Nueva Familia está orando y ayunando todo el día. Como iglesia, así como yo como su pastora he comprometido a Nueva Familia en la asociación de pastores. Así que no se olvide, el martes 2 vamos a estar ayunando y orando todo el día por la paz, por lo que está sucediendo, por los pastores, por todo esto que el Señor está permitiendo y también por la salvación de mucha gente. Entonces, la oración nos fortalece, nos mantiene unidos. Es necesario que perseveremos. No solo perder el amor a Dios, dice el Señor, pero además que estemos perseverantes. La perseverancia nos va a hacer vencer en la lucha que tenemos en la mente entre la fe y la incredulidad. Nos va a hacer vencer la apatía, nos va a hacer vencer la marea de abatimiento y melancolía que viene por el encierro. Todos hemos experimentado estas situaciones. ¿Usted cree que yo no? ¿Que mi hija no? Sí, de repente le ha pasado que amanece usted como decaído, es como que quiere dormir, es como que, no sé, le viene esa melancolía. Algunas personas hemos estado orando por ellos porque han tenido un rebrote de crisis de pánico o han venido frustraciones, en fin, situaciones emocionales, espirituales. Entonces, cuando nosotros estamos en oración, eso nos ayuda a perseverar y que esta marea de abatimiento, de melancolía, de tristeza, de angustia, ceda y que nosotros retomemos la paz en el Señor. Entonces perseveremos hasta el fin. Seguimos en Mateo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es clara la palabra. Y ahí dice que será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino tiene algunas características. Algunas, por ejemplo, dice aquí que el evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones. Esa es una característica del verdadero evangelio del reino, que va a ser predicado a todas las naciones. Eso nos habla de los misioneros.
Eso nos habla de los que salen de su país y van a predicar a otros lugares. Nosotros como iglesia tenemos una tremenda misionera, la Valentina Enríquez, hija de nuestros hermanos Benjamín y Daisy. Quiero aprovechar de agradecer a Valentina, sé que ha estado ministrando a través de las redes, ¿no? A la red de Plenitud de Vida, estuvo entregándoles una palabra y también a la red de conquistadores. Así que el Señor la está usando, pero ella llegó hace poco tiempo de África y estaba a punto de ir a Brasil para aprender y volver a África. Bueno, ellos son los misioneros, los que tienen un llamado misionero, los que salen y son los que llevan el evangelio a las naciones. Donde nosotros, ¿cómo les apoyamos? ¿Cómo usted y yo vamos a las naciones? A través de la ofrenda misionera, a través de la oración por ellos. Ahí nosotros también vamos a las naciones. Pero este es el evangelio del mundo, del reino, que predica a las naciones. La otra característica, este evangelio del reino tiene manifestaciones sobrenaturales. Mire lo que dice Mateo 9, 35 y 36. Estamos hablando que el evangelio del reino será predicado. Las características del evangelio del reino. Mateo 9, 35 y 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El evangelio del reino está lleno de manifestaciones sobrenaturales, sanidades, milagros portentosos, lleno de cosas sobrenaturales. También lleno de misericordia por los perdidos y compasión por los desesperados, por los desamparados, por los que no conocen la palabra. Por lo tanto, vamos para allá, iglesia. Tengamos este evangelio del reino, respaldemos las misiones, seamos personas usadas por Dios, cultivemos la oración para que Dios nos use en la sanidad, en prodigios y maravillas, en milagros, y tengamos compasión por las multitudes. Vayamos, una vez que termine estos tiempos, vayamos. En este tiempo estamos yendo a través de las redes. Vaya, predique la palabra a su familia a través de las redes. Comparta el link de esta palabra y mándelo a sus amigos, a sus vecinos. Esa es la manera en que la iglesia va con el evangelio del reino, porque el evangelio del reino no está dentro del templo, está dentro de usted y yo, está dentro de la iglesia de Dios, para que se multiplique y para que corra. No está detenido. El evangelio no está detenido. ¿Cuándo está detenido? Cuando usted y yo, cuando nosotros cerramos la boca, cuando nosotros no somos capaces, no queremos por vergüenza compartir, cuando la falta de fe que tenemos nos dice, no, es que mi cuñada es súper cerrada y ella no va a querer. Ahí nosotros paramos el reino, el evangelio del reino. No seamos así. Iglesia Nueva Familia, no seamos así. Comparta a través de WhatsApp, comparta a través de Facebook, comparta a través de YouTube, comparta a través de CP700, de Zoom, de todo lo que usted pueda. Comparta, porque el evangelio del reino se comparte. Hechos 8, 12 y 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando predicamos el evangelio del reino, muchas personas conocen a Cristo, son bautizadas y los milagros y las maravillas suceden y la gente cree, porque hay mucha gente que tiene que ver para creer. Ese es el evangelio del reino. Entonces, iglesia, si pudiéramos pensar en una conclusión de esta palabra que está en Mateo 24, que hemos estado viendo, estaremos viendo las señales de los tiempos y sabremos qué hacer. Si estas son algunas señales de los tiempos, con esta palabra usted ya sabe algunas cosas que tiene que hacer. Y se las voy a repetir para que no la olvide.
Primero, que solo Dios sabe el tiempo preciso cuando el Señor va a venir. Cuidado, que no vayamos a ser engañados, cuidémonos del engaño. Cultivemos la relación con Dios y la palabra, no nos turbemos. Es necesario que todas estas cosas sucedan. Es el inicio de tiempos difíciles, pero Dios está en el gobierno. No perdamos el amor a Dios porque se multiplique la maldad. No nos enfriemos, iglesia, no es tiempo. Al contrario, permanezcamos en la fogata y seamos esos carbones encendidos. No te alejes porque te vas a enfriar. Acércate a Dios, acércate a la palabra. Tenemos que perseverar y perseverar hasta el fin. De esa manera seremos salvos y perseveraremos con fuerza, con autoridad. Y llevemos el evangelio del reino con fuerza, con perseverancia, con fe. El evangelio del reino que salva, el evangelio del reino que lleva a sus misioneros a las naciones para que sea predicado en todo lugar. El evangelio del reino que se hace notar con prodigios y maravillas. Ahora estamos viendo las señales de los últimos tiempos y sabemos qué hacer. Somos la iglesia del Señor. Tenemos una misión. Peleemos, iglesia, la buena batalla de la fe. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:12. En la versión Dios habla hoy. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para esto te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, iglesia. Lo tenemos todo. Mire, en la traducción lenguaje actual, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. El día que tú abriste tu corazón, pediste perdón a Dios y le recibiste como Señor y Salvador. De ese día está hablando el Señor. Ese día tu vida cambió. Persevera. Persevera, haz lo que tengas que hacer y hazlo bien, hazlo con la fuerza de Dios. Mateo 16, 18 y 19, en la versión Dios habla hoy, dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Aquí el Señor está diciendo, tenemos poder, yo ya te he dado poder, dice Dios, y vas a vencer. Como iglesia prevalecerá y la iglesia prevalecerá. La muerte no prevalecerá sobre la iglesia, dice la palabra. Nos has dado la llave del reino. Todo lo que lo necesitamos, Dios ya nos lo dio en Cristo Jesús. Está en la palabra, está en la comunión, está en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no somos pequeños y no somos débiles. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no les hará daño. Lucas 10:19, aprendámoslo de memoria. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Ya nos lo dio el Señor. Josué 1:9, en la versión Dios habla hoy. Yo soy quien te manda. Aquí el Señor le está hablando a Josué. ¿Por qué? Porque Josué tiene que atravesar para llegar a la tierra prometida con una cantidad de pueblo. Moisés ya ha muerto y ahora la fuerza, la autoridad y el poder de Dios y la tarea ha sido delegada en Josué. Y le está diciendo Dios, la tarea no es fácil. Tú a lo mejor dices, pero es que las situaciones como están, no es fácil, pastora. Sí, pero por eso Dios nos da la palabra. Y aquí en Josué 1:9 dice: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Imagínate. Y después en Mateo nos habla, en Mateo 5 nos habla que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, que la sal es para ser usada,
para que las cosas se preserven. Y que si no es usada la sal, la pisotean y no sirve para nada. Nos está diciendo, quiero usarte. En este tiempo, sí, quiero usarte. Sí, y si no sirves, no me sirves a mí, dice el Señor, vas a ser pisoteado. Nos dice que somos luz y que la luz se pone arriba para que alumbre a muchos. No es para ponerla debajo de un cajón, ahí encerradito, no. Dios nos está diciendo, quiero usarte. Dice Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, ¿cuál es el llamado, iglesia? Seamos esforzados, seamos aguerridos, violentos en medio de la adversidad. Seamos valientes. ¿Por qué? Porque los valientes arrebatan las victorias, arrebatan el reino de Dios. La iglesia debe seguir adelante, el Señor la respalda. Usemos lo que Dios nos ha dado. En Josué 1:10, Dios dice ahí que nos manda que nos esforcemos. Nos manda que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, porque Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Dios está contigo, iglesia. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, si Dios nos dice que nos esforcemos, nos ha hablado, nos da dirección de que los tiempos, del fin de los tiempos y las cosas que han de pasar, y nos dice, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo, iglesia. Ese es el llamado. No te turbes. No se turbe tu corazón, iglesia, ni tengas miedo. El Señor está contigo, va delante y detrás de ti. Por lo tanto, tenemos la victoria, tenemos las herramientas. Anímate. Usa lo que Dios te ha dado. Como esa mujer que dice, ¿qué tengo yo? No tengo nada que darte, le dice al profeta. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dice, casi nada. O sea, ella pensaba que no tenía nada. Pero sí tenía un poquito de aceite, un poquito de harina. ¿Y qué hace el Señor con eso? Entonces, te invito a que oremos y que recibas esta palabra. Aquíétate ahí, cierra tus ojos, ya sea que estés solo o con tu familia, no sé. Pero Dios está allí y va a escuchar tu oración. Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Y Señor, nos disponemos a ser valientes y arrebatar el reino. Y Señor, a ser entendidos en los tiempos y servirte, hacer tu voluntad. Ser valientes en este tiempo y proclamar tu palabra. Proclamar el evangelio, Señor, del reino. Un evangelio de poder, de milagros, de valentía. Un evangelio del reino que va más allá de las fronteras. Señor, úsanos. Dile al Señor, úsame a mí, úsame con todo lo que me has dado, con los dones y talentos que me has dado, úsame, porque quiero ser entendido en los tiempos y quiero ser usado. Y no voy a temer y no me voy a entristecer. Y Señor, me voy a levantar, no voy a ser engañado porque voy a estar en comunión con tu Espíritu Santo y voy a conocer la palabra. Y tú me usarás y daré fruto. No seré como la higuera que no da fruto y es cortada, sino que seré como árbol plantado junto a las aguas, que da fruto en todo tiempo, que su hoja no cae y que, Padre, muchos se refugian en ese árbol. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en el gobierno y porque nos has dado entendimiento de los últimos tiempos. Seremos, Señor, usados por ti. Y, Padre, estaremos firmes. Nuestro amor por ti no decaerá. Y seremos usados grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, tenga una semana de victoria. El Señor le va a usar, créalo. Manténgase en oración y vamos a estar el 2, ¿cierto? Vamos a estar el 2 orando juntos. El martes 2 de junio orando juntos como iglesia. Porque somos parte de un gran cuerpo.
una iglesia que está alrededor del mundo, una iglesia que estamos unidos intercediendo. Y aprovecho de decirle a las mujeres, esté atentas al WhatsApp, al correo, porque le vamos a enviar el link a través del correo, el WhatsApp de la iglesia, a través de la página de Facebook, para que usted pueda compartir esta palabra, verla una y otra vez, tomar apuntes y fortalecerse, porque la palabra es verdad y la palabra nos fortalece. Quiero también compartirle a las mujeres, están invitadas, ¿cierto?, a un tremendo congreso online. Le estoy transmitiendo ya de a poquito lo que es la información. Usted va a poder inscribirse a mi correo y bueno, le voy a estar informando, así que no se desespere. Eso ya va a ser en agosto, pero espero que todas estemos. Hay muchas iglesias alrededor del mundo y en esta ciudad que vamos a estar allí conectadas para que Dios nos bendiga. Un abrazo, les amo y recuerde que el próximo domingo vamos a estar tomando la Santa Cena juntos. Dios le bendiga.